Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy nos ha fallado Alma, así que ya para el próximo capítulo. Espero que esté todo bien. No, el siguiente fallaremos uno de nosotros, Víctor. Seremos tú o yo. O sea, aquí cada vez es más difícil reunirnos los cuatro. Sí, el problema es que si fallo yo ya se acabó el tinglao. Sí, eso es cierto. Yo no puedo fallar nunca, jamás. Tengo que estar. El fichaje estrella. Estrella y obligado. Más que nada porque si no, no hay directo. Sí, no hay directo, no hay grabación, no hay nada. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie El taller del escritor y hablaremos más bien de tipos de narrador, que ya creo que va tocando, ¿no? Después de haber hablado en capítulos anteriores, pues, de la idea inicial, de personajes, del mundo, del cómo construir, que por cierto, si hay algún oyente que esté interesado en este tema, en esta serie, El taller del escritor, y ha caído en este capítulo por primera vez, pues te recomiendo que vayas a buscar el primero y los vayas oyendo en orden, porque los hemos hecho de manera que el que quiera escribir tenga una idea básica desde el inicio de lo que es la idea o la imaginación de querer escribir lo que sea, una historia, una novela, un relato, lo que sea. Y por ahora estamos en los tipos de narrador y queremos llegar hasta lo que ya es la publicación y la venta y todo. O sea, en principio queremos tocar todos los palos hasta completar lo que es el ciclo de escribir un libro o un relato o lo que sea. Eso, pero que conste que eso siempre desde nuestra perspectiva y nuestra opinión. Seguro que hay más métodos, más maneras y más de todo, que eso lo decimos siempre en todos los programas también. Que simplemente quedamos nuestra perspectiva, nuestra opinión de cómo realizarlo, por si haya alguien que le pueda servir de ayuda, pues nuestras ideas a la hora de escribir nuestras novelas, o si en algún momento no tiene ninguna, pues que pueda coger alguna. Totalmente de acuerdo. Además, o sea, es cierto que hay mucha gente que menosprecia esta figura, la figura del narrador, pero si nos damos cuenta, o sea, el narrador, para que nos hagamos una idea, es como el comentarista de un partido, ¿no? Entonces, ¿qué sería un partido de fútbol o de una competición de motos, de Fórmula 1? Entonces, sin esa voz, pues a lo mejor puede ser que pierda un poco de fuelle. Entonces, ahora mismo veremos por qué es tan importante y la importancia de también tener un narrador que meta esas pausas dramáticas, por así decirlo, utilice todos esos recursos que suele usar para meterle esos efectos a una historia, y que sin ellos probablemente la historia no es que muriera, no es que sea una bazofia, pero sí que es cierto que perdería bastante fuelle. Bueno, básicamente sin el narrador no habría historia, ¿no? Porque no habría nadie que la contara. Entonces, sea de una manera o de otra, que ahora los veremos, tiene que haber narrador. Y por lo que ha dicho Dani, sí, es nuestro punto de vista, y tanto lo podéis utilizar como guía, porque os apetezca tener una idea de cómo se hace, o simplemente por curiosidad, porque a lo mejor ya habéis escrito un libro, 2, 3 o los que sean, y tenéis curiosidad por ver cómo lo hacen otros, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenéis. Vale, pues mira, vamos a empezar haciendo más o menos un resumen de lo que hay, de qué tipos de narradores nos podemos encontrar. Hay unos cuantos, hay bastantes. Los más importantes, principal, es el de primera persona. No todas las novelas tienen por qué ser en primera persona. Es más, yo tengo la del viaje al Valhalla, que esa sí que es en primera persona,
pero en cambio la de la saga de Galdin, de fantasía épica, la estamos haciendo en una tercera persona, ¿vale? Ahí vamos cambiando un poquito el tipo de narrador dentro de la historia, pero es una tercera persona. Y como primera persona tenemos pues al protagonista narrando, o sea, tenemos ya no narrando, sino acompañándolo por la historia, con lo que le pasa, lo que dice, lo que oye, y vamos viendo todo el desarrollo. Luego tenemos monólogo o narrador interior y el narrador testigo. A ver, respecto al primero, al protagonista, es un tipo de narración, vamos, bajo mi punto de vista, que es como más inmersivo en vivir la experiencia del propio protagonista. Es decir, vas viviendo sus pasos tal y como él los va percibiendo. También es cierto que este tipo de narración te impide ver otros puntos de vista. Puedes enterarte porque otro personaje te los cuente, pero siempre como experiencia del protagonista. No porque lo esté viendo desde un punto alejado o demás. Entonces siempre vas a vivir la historia como si fueses tú el héroe o el villano o lo que fuera de la propia historia. Sí es cierto que a lo mejor la razón por la cual todo el mundo, o más bien casi todo el mundo suele conocer el narrador protagonista es quizás porque a todos pues nos gusta a todo el mundo, o a casi todo el mundo le gusta meterse como el personaje principal comienza siempre desde los más bajo hasta luego remontar, ¿no? Cómo se termina convirtiendo en aquel héroe o en aquel personaje que todo el mundo aspira a ser, ¿no? Porque sí que es cierto que desde el minuto uno hay un momento de aspiración en el que el personaje principal, el protagonista, aspira a ser alguien importante, pero la vida le va a poner muchas trabas. Y luego vemos que al final, pues al final de la película, pues acaba consiguiéndolo. Entonces yo creo que siempre se ha utilizado este primer narrador que estamos comentando, pues un poco para que todos vean, todos los espectadores vean todo ese viaje, ¿no? Cómo ha sufrido, cómo ha superado los obstáculos, es decir, todo lo que ha experimentado a lo largo de ese trayecto. Entonces, para nada me sorprende que este haya sido el más utilizado. Sí que es cierto lo que vosotros decís, que cada vez se han empezado a usar más narradores, ¿no? Como el que tú has dicho, el narrador testigo. A veces, pues bueno, pues se han dado cuenta de que a lo mejor el narrador protagonista, el narrador, pues el primero que hemos dicho, pues sí que es cierto que puede llegar a cansar. En cambio, pues si es un amigo del héroe o un amigo del personaje principal, el que está contando la historia, pues puede dar esa visión, ese otro punto de vista que a la novela pues ya la historia da pues un nuevo giro. Es digamos, algo fresco, algo que desconoce el lector. Claro, yo debo decir que, o sea, a mí el del testigo me gusta mucho, el que puedan explicarlo como desde un punto de vista ajeno, me gusta mucho. Pero sí que es verdad que el del protagonista, claro, yo, al ser escritor de fantasía, pienso que en un mundo así como de fantasía, que tiene tantas vertientes, puede tener tantos personajes, es un tipo de escritura de narrador que no me acaba de casar demasiado para mi estilo. Pero, por ejemplo, un narrador de tipo primera persona, de protagonista, en una novela de un asesinato y eres el policía intentando resolver el caso, ir detrás del policía permanentemente, viendo las pistas, cómo funciona su investigación, que no es tan amplio el espectro de personajes que puedan estar tanto rato en la historia, porque irá interrogando a unos o a otros, o irá hablando con un testigo, o se encontrará con un compañero, pero serán más fugaces, no serán tan asiduos a estar con el protagonista. Entonces está bien utilizar, o sea, creo que es el más adecuado para ese tipo de novelas. Entonces, yo creo que en función del tipo de género de novela que usas, casa más un narrador que otro. Claro, estábamos hablando desde el punto de vista de fantasía, porque todo el rato el héroe, el villano, todo esto es más estilo fantasía y ahí ya cuesta más casar ese tipo de narrador porque limitas mucho el mundo. Si es un mundo fantástico que puedes ampliarlo tanto,
lo acotas mucho a lo que ve exclusivamente el personaje, ya sea el testigo o el protagonista, da igual. Ujú, A ver, también depende totalmente. mucho de cómo vayas a plantear la historia, porque, por ejemplo, en una policíaca, si es una primera persona está muy bien porque el espectador va conociendo todo lo que pasa a la vez que el protagonista, pero también puede haber un estilo de historia que se da bastante también, y es que el espectador sabe todo, pero el protagonista de la historia no sabe nada. Entonces el espectador sabe cómo va a acabar, cómo es el desenlace, y está viendo cómo sufre el protagonista porque se está dirigiendo hacia un lugar o hacia una trama que le va a llevar a un sitio que no es el idóneo. El lector o quien lo está viendo, si se trata de una película o una serie, ya conoce. Entonces, es dos maneras de hacerlo. O avanzar con el protagonista, sabiendo lo mismo que él, o sabiéndolo todo, ver cómo sufre o se desenlaza todo lo que hace el protagonista o los protagonistas. Claro, eso también puede pasar en fantasía, lo que pasa que es lo que tú decías, ¿no? Es más típico por la estructura de una novela de fantasía que intervienen muchos personajes que sea más bien en tercera persona. Yo decía que la que tengo de fantasía del viaje al Valhalla, con mitología nórdica, esa es en primera persona, pero es porque solo hay un protagonista, bueno, en realidad hay dos, pero la dirección de la historia, la trama, se lleva solo con ese protagonista y con ese otro protagonista que hay. Van por separado. Entonces, se da más ese estilo para ese tipo de narración. No, Mm, sí, claro, al final puedes utilizar cualquier tipo de narrador en cualquier estilo. A lo que me refería es que hay géneros que por su estilo del género en sí casa más un narrador que otro, pero eso no te limita a no poder utilizar otros narradores. Al menos ese es mi punto de vista. Evidentemente puedes utilizar cualquier narrador, pero pues con lo que comentaba. mm. Luego, antes de pasar a los narradores de segunda y tercera persona, volvamos a recapitular un narrador que tú has dicho antes, Víctor, que es el del monólogo interior. Debo reconocer que a mí siempre me ha parecido un poco extraño, ¿no? Porque es que es como que el personaje, o más bien el protagonista, efectivamente, va contando la historia, pero como que la cuenta hacia sí mismo. Es una cosa es un poco extraña, ¿no? Porque va reflexionando sobre todo todo lo que le está pasando, le reflexiona sobre sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que siente en cada una de las diferentes situaciones. Y sí que es cierto que es un narrador un tanto, como ya vuelvo a decir, extraño. Y debo decir que creo que el único caso que lo he encontrado es en el diario de Greg, pero no estoy seguro, ¿eh? Porque ya os digo, es este chaval que, pues bueno, va contando y experimentando diferentes situaciones en el instituto en el que todos se meten con él. Él pues trata de un poco de encontrar su hueco, superar las pullas que le van metiendo, en fin, no voy a revelar nada porque esto ya sería spoiler, pero creo que es el caso más cercano a este narrador. Yo debo reconocer que esta última, el monólogo, me produce bastante confusión. Bueno, vamos a un resumen, ¿vale? Primero, para situar a todos. Los que estamos comentando ahora son los narradores en primera persona, que básicamente participa en los acontecimientos que relata, ¿vale? Y dentro tenemos del narrador protagonista, el testigo y el interior. El protagonista es el personaje principal que narra su propia historia desde su punto de vista. El narrador testigo sería el personaje de la historia que relata los acontecimientos que observa, pero sin ser el protagonista. Y el interior es el personaje principal que relata la historia para sí mismo, reflexionando sobre sus sentimientos y sobre los hechos. Luego tenemos el narrador en segunda persona, ¿vale? Que este sería el que relata dirigiéndose a un tercero, ya sea el lector u otro personaje. Aquí rompemos un poco la cuarta pared.
Sí, a mí ese estilo me recuerda un poco a romper la cuarta pared porque es como estar hablándole directamente afuera del libro al lector o afuera de la pantalla en caso de la televisión. Estilo Deadpool, ¿no? Que de repente hace algún comentario, se acerca a la cámara y, oye, dice algo. También tenemos George de la Jungla, por si os acordáis, Sí, es verdad. que de vez en cuando el narrador, pues o le hablaba a algún protagonista, que en principio era el George, y también de vez en cuando le hablaba a los espectadores, que era muy graciosa esa película. Sí, la verdad, no había caído, pero es cierto. Ostras, qué recuerdo de esta película. Bueno, luego tenemos los narradores en tercera persona, ¿vale? Estos no participan en los acontecimientos que relata. Y después tenemos dentro de la tercera persona el omnisciente, el equisciente y el deficiente. El omnisciente tiene un conocimiento mayor que el de los personajes, por lo que conoce todo sobre la historia, ¿vale? Que es más o menos lo que contaba antes. El equisciente tiene un conocimiento equivalente al de uno de los personajes y generalmente suele ser el del protagonista. Y el deficiente tiene menos información que uno de los personajes, por lo que relata los hechos de forma limitada. Vale, esto sería más o menos el resumen de estos que son los más conocidos, entre comillas. Ahora, si queréis, vamos entrando un poco más en detalle de todos. Y si hace falta, pues haremos capítulos para cada uno de ellos, ¿vale? Mm. Luego, antes de proseguir, sí que es cierto que me gustaría lanzar una pequeña nota. Esto sí que es cierto que la mayoría de la gente lo sabe, pero creo que también es importante recalcarlo. No es lo mismo el narrador que el escritor. El narrador es el personaje que ha sido creado por el autor. El narrador no existe. El narrador cuenta esa historia en la que el lector va leyendo. Y el escritor es el individuo que ha estado escribiendo la novela o el relato o lo que fuera, pero son dos cosas completamente diferentes. El autor no es el narrador. Mucha gente últimamente tiende a confundir estos dos conceptos, pero no tiene nada que ver. Vale, sí, como decías, el narrador es la voz que cuenta y relata los sucesos, las historias, las anécdotas, todo lo que haya dentro del texto, o de la película, serie, donde sea, ¿vale? Claro, al final el narrador es el que cuenta un poco la historia, pero el escritor no solo está escribiendo la historia, sino también está haciendo los diálogos, está haciendo el conjunto entero de la novela, no es el narrador. El narrador es una parte de ese conjunto. Mm. Sí, sí, es como si fuese un personaje más. Al final tienes que tratarlo casi como un personaje más porque es el que va a estar hablando en medio de los diálogos, de los escenarios, va a explicar un poco dónde están, por qué están ahí y cómo han llegado. Depende de cómo sea la novela o el relato. Tiene mucho trabajo el narrador. De otra Como el manera, Game Master, ¿no? sí, sí. ¿Verdad? Sí, se podría decir. Sí, depende de qué tipo de narrador elijamos, tiene mucha faena. Otra cosa que sea en primera persona, es el propio protagonista. Entonces nos ahorramos esa otra voz que va a ser el narrador, puede ser el tercera persona, o más bien el de segunda, que es el que va relatando un poco el qué hacen y por qué no hacen, y va cortando un poco la historia, va haciendo pausas. Que en novelas de primera persona, ir introduciendo otro tipo de narrador en medio te deja muy fuera, te saca de lo que es la trama. Porque en primera persona, como vas siguiendo al protagonista, eres él que de repente haya una voz por ahí o algo que te saque de esa historia, de esa trama, choca mucho. En cambio, cuando es en segunda persona, ya es lo habitual dentro de esa historia. Y en una tercera persona, muchas veces, según lo que te adentres dentro de la historia, la tercera persona a veces te puede incluso hasta confundir o ni siquiera pensar que estás viviendo los hechos desde fuera. Parece que estés tú dentro también con ellos. Eso según cómo se utilice la tercera persona. Sin embargo, debo decir que cada vez tengo la sensación que los autores utilizan más este tipo de recursos, el que has dicho, el de ir mezclando diferentes tipos de narradores. Que a ver, que es una jugada arriesgada, sí, porque puede descolocar al lector, ¿no? Porque dice, oh, pero este narrador no era el otro, pero sí que es cierto que si quieres dar ese toque de frescura a la historia y si está bien justificado y bien introducido, entonces la historia
podría enriquecerse y funcionar bastante bien. De hecho, bueno, sin ir más lejos, creo que lo hemos contado alguna que otra vez, Juego de Tronos. Juego de Tronos creo que va contando, como hay tantos personajes, como que va dividiendo algunos capítulos y va contando su diferente punto de vista. A veces va de Sansa a Robb, de Robb pasa a Cersei, de Cersei pasa, luego vuelve a Jon o a Jon Snow, y luego pasamos a Daenerys, es decir, va jugando con los diferentes personajes y de esa manera todo el mundo tiene, por así decirlo, su punto de vista. Y obviamente es un recurso un poco arriesgado y puede chocar y descolocar al lector, pero si se hace bien y se planifica con mucho cuidado, podrías tener éxito. De todos modos, lo de saltar de personaje en personaje, o sea, es algo que se puede hacer perfectamente, pero sería como un poco más tercera persona. A no ser que esos saltos los estés enfocando todo el rato desde la perspectiva del personaje que estás llevando y no de nada más del entorno ni nada, sino que vayas descubriendo con cada uno de los personajes lo que está aconteciendo y hacer una primera persona de cada uno de ellos. Pero sí que puedes igualmente desde un punto de vista de tercera persona ir a diferentes puntos de la historia, diferentes lugares del mapa, de la ciudad, de lo que fuera que el mundo que estés en el que estés escribiendo, ya sea real o ficticio, e ir mostrándole al lector diferentes puntos de vista de tu historia sin necesidad de hacerlo desde la perspectiva de un único personaje. Uh-huh. Sí, bueno, es como tenemos más o menos en nuestra saga, ¿no? Galdin es una tercera persona que va siguiendo diferentes puntos de vista. En esta historia hay momentos en los que se separan varios grupos de protagonistas y en cada uno de esos grupos tenemos un punto de vista y ese punto de vista o el tipo de narración que tienen son todas en tercera persona explicando pues quiénes son, dónde van y narrando un poco la historia, la trama en la que están inmersos cada uno de los grupos. Claro, incluso en las batallas, por ejemplo, las batallas que hacemos nosotros, enfocas los diferentes puntos de vista del combate dentro de la batalla de cada uno de los personajes, que aunque no sean los principales, que son de gran importancia, y vas viendo un poco cómo están en ese momento dentro de la batalla que está transcurriendo desde diferentes puntos de vista de la propia batalla. Uh-huh. Totalmente. Entonces, si queréis, recapitulamos un poco y vamos dando datos más precisos del narrador en primera persona, que es con el que hemos empezado. En caso del narrado en primera persona, suele ser un personaje, normalmente el protagonista, dentro de la historia, y a esto se le llama el intradiegético. Actúa, juzga, tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen. En este caso, el narrador solo tiene y aporta información basada en su propia visión de los eventos. Entonces, no sabe nada más del entorno ni de lo que está pasando en otras partes. Bueno, a ver, que no sabe nada a no ser que tenga WhatsApp, que si tuviese WhatsApp sabría de todo. Claro, si es una época moderna, sí que se puede, claro. Claro. Solo tiene que abrir internet, si te enteras de todo al momento. Cierto. Sí, que yo tengo, es una cosa que tenemos los de fantasía, que si solo escribimos fantasía, normalmente pensamos en cómo sería un mundo de fantasía. Claro, por eso yo he rectificado antes diciendo que yo estaba diciendo lo de tercera persona, pero que hay en otros tipos de géneros que casa más el de primera, porque en mi mente todo está visualizado en dirección a la fantasía, o sea, siempre, entonces, y no es así, eso es manía mía. Sí, igual. Luego hay que aclarar una cosa, ahora que has dicho este nuevo concepto, el intradiegético, es una cosa porque yo he encontrado el homodiegético. O sea, es que es una locura. Esto ya no es, empezamos a entrar en esta jerga tan rara y claro, es una cosa muy curiosa porque aquí dice que la literatura contemporánea, o sea, utiliza mucho el recurso de narrador en primera persona llamado homodiegético. O sea, que simplemente este tipo utiliza un tono más realista al relato, a la historia. Entonces, pues, pero básicamente da la sensación de que el intradiegético y el homodiegético viene a ser casi lo mismo que lo que, o sea, vienen a ser casi lo mismo porque no veo diferencia alguna entre ellos. Bueno, por lo que has dicho, uno tiene más conocimiento del entorno y el otro no. ¿No?
Sí, parece ser, porque a ver, el otro, el intradiegético, es simplemente Solo lo que uno ve. que... El diegético es solo lo que ve. Vale, ok. Y el tuyo, Jaime, es el que tiene WhatsApp Internet. Correcto. Y además tiene una vocecita que le va chivando todo lo que pasa por todas partes. Exactamente. Bueno, pues este narrador es el que más se diferencia del propio autor, como decías antes, Jaime, que hay que diferenciar el autor del narrador. Pues este tipo de narrador es el más opuesto, ¿vale? Porque es un personaje en la propia obra y que tiene necesariamente que cumplir con todas las normas de ser un personaje, básicamente. Incluso cuando esté cumpliendo tareas de narrador. Iba a decir ya perfeccionar los otros dos, porque a ver, el narrador protagonista también ha quedado bastante claro. Si queréis, vamos al monólogo o el narrador testigo, porque el narrador testigo parece que no, pero dentro del narrador testigo tienen como pequeños subtipos, hay diferentes subcategorías, y entonces cada cual tiene su INRI. Entonces, si queréis, pasamos al narrador testigo. Vale, ¿voy yo? ¿Sí? Va, venga, tú eres el Venga. coordinador. Yo voy abriendo Eres el narrador, la Víctor. senda. Eres el narrador. El narrador testigo de Follow the Leader, sí. El narrador testigo es un espectador del acontecer, un personaje que asume la función de narrar, básicamente. Pero no es el protagonista de la historia, como se pasaba con el protagonista, sino un personaje secundario. Cuenta la historia en la que participa o interviene desde su punto de vista como alguien que la ha vivido desde fuera, pero que es parte del mundo del relato. Por ejemplo, el de este narrador son los cuentos de Sherlock Holmes, que no sé si lo habéis dicho antes. Sí. No, pero bueno, no sé si lo hemos dicho, pero sí que lo tenía para decir en ese momento, pero no sé si lo he llegado a decir tampoco. Es un personaje secundario que cuenta la historia. No recuerdo ahora el título de ninguna, pero sí que me vienen a la mente varias que es eso, que es otro personaje el que está contando lo que hace el principal. ¿Vosotros tenéis alguno por ahí? Sí, yo uno de Carlos Ruiz Zafón, en el que está ni más ni menos el del Palacio de Medianoche. Es el narrador, es un amigo del protagonista, que es Ian, creo recordar. Ian, pues bueno, es muy, muy amigo del protagonista, de que es un chaval muy fantasioso. Y nada, pues él te recuerda un poco cómo fue su niñez, las aventuras con las que que vivió con todos sus amigos, pero es clarísimamente un narrador testigo, porque él no es el protagonista. Así que si alguien no ha leído, si alguien quiere tener un claro ejemplo de lo que es un narrador testigo, que se lea el Carlos Ruiz Zafón, El Palacio de Medianoche. Además es un libro bastante pequeño, así que no tiene pérdida. Luego, si queréis, dentro del narrador testigo está el narrador testigo impersonal, que es que esto ya tiene tela, porque parece ser que relata sucesos que en su momento presenció, tal como ha dicho Víctor, él relata los sucesos que él ve, pero en los que él no participó. O sea que es por de ahí que se diga que es impersonal. Y atención, porque esto es lo que más me ha explotado la cabeza, suele narrar en tiempo presente, o sea que tócate las narices. Si os fijáis, si leéis libros, os daréis cuenta que por norma general el narrador suele decir en pasado, suele hablar en pasado, pero atención, suele narrar en tiempo presente. Seguramente, o sea que no pasa para nada desapercibido, es muy extraño. El siguiente creo que era el presencial, corrígeme si me yo equivoco, quería... Víctor. bueno, el interior, monólogo interior era ahora, ¿no? No, pero dentro del narrador testigo estaba, bueno, a ver, si queréis pasamos ya al monólogo interior, pero es que dentro del narrador testigo está el presencial y el informante. O sea, si queréis, a lo mejor consideramos el narrador testigo demasiado complejo para meterlo, a lo mejor queréis... Una cosa que quería comentar yo del testigo, porque tú has dicho que suele narrar en presente, el impersonal, pero que normalmente se narra en pasado. Sí, justo. Sí. Ese es el modus operandi normalmente de por lo menos lo que yo he leído. En pasado suele ser bastante normal, pero también en futuro muy cercano. En un futuro muy cercano también se suele escribir bastante.
futuro que pasado. enseguida es que lo van a hacer, que en 5 minutos ya lo están haciendo. Correcto, que es algo inmediato. Luego tenemos el monólogo interior, ¿vale? Este introduce una reflexión que raya en la disertación sobre un tema que no se debe confundir como flujo de conciencia. Es la técnica literaria que trata de reproducir los mecanismos del pensamiento en el texto, tales como la asociación de ideas. Ejemplos aparecen en la obra de Marcel Proust, en el monólogo de la Magdalena, y el flujo de la conciencia es propio de las obras de Virginia Woolf y James Joyce. Yo, a ver, sí que es cierto que, a ver, del monólogo interior, yo ya he dicho un poco lo que quería decir, de que causa muchas dudas. Y ahora que lo hemos vuelto a sacar a colación, hay una duda, y hablando de dudas, es el tema del libro de Drácula. Porque, claro, aquí el protagonista está escribiendo, bueno, como que se escribe, la historia se relata como a modo de cartas, en el que pues cada uno de ellos escribe como si fuera una carta. Y me llama bastante la atención, y ahora que caigo, no estoy muy seguro de qué tipo de narrador sea. Porque claro, no sé si es narrador uno de monólogo de interior en el que el personaje va contando un poco lo que siente y lo que está pensando en ese momento, o lo que le está pasando, o si es más bien un narrador en primera persona. Ahí, claro, yo el libro de Drácula no me lo llegué a terminar y por esa razón no estoy seguro. Y además tampoco me acuerdo. No sé si alguno de vosotros o alguno de los oyentes lo ha leído y puede aportarnos algún tipo de luz en esta oscuridad que tenemos. Yo iba a hacer una pregunta muy de ese estilo también, ¿eh? Porque Bueno, iba a ostras, hacerlo, estamos que en iba a plan hacerla, filósofo. pero con el nombre del viento. Porque el nombre del viento, el protagonista, que es Quoth, es muy claro, ¿vale? Todo gira alrededor del protagonista. Pero realmente la historia de Quoth la está narrando el mismo protagonista, pero en un futuro muy lejano, desde una taberna, se la está narrando a un escriba para que su historia tenerla en papel. Entonces, a la vez que va narrando la historia para el escriba, nosotros vamos conociendo su historia pasada, que es toda la historia del nombre del bien. Entonces, claro, es que hay dos tipos de verlo. O desde el punto de vista de que el narrador es el mismo de mayor, o que el narrador es el de la propia historia que nos lleva por todo lo que le ha pasado durante su vida. Entonces, no sé si me he explicado. Sí, Sí, yo a sí, ver, sí. yo aquí creo que... O sea, realmente es lo que te has dicho. El que es el narrador es el de la taberna explicando su historia. Pero aquí el escritor yo creo que juega un poquito con el primera persona de su pasado, porque hay veces que como te lo enfoca como que lo estás viviendo tú en ese momento. Hay otras veces que se nota que te lo está narrando el hombre del presente, pero hay otras como que te da la sensación de que lo estás viviendo con el propio protagonista en ese momento, como si fuese en primera persona. Yo creo que juega un poco a, a ambos casos de narración. Completamente de acuerdo. Yo creo que está jugando a ambas bandas. Esto es un poco lo que hemos dicho. Va combinando los dos tipos de narradores. Esto, volvemos a decirlo, puede chocar bastante, pero si está bien metido como en este escritor, en El nombre del viento, pues al final a aquel le ha salido bien la jugada y en vez de sacar al lector de la historia, lo que hace es el efecto opuesto, le introduce más en la historia. Yo creo que empieza con lo que podríamos decir a lo mejor un narrador monólogo interior en la que no está hablando exactamente con el escriba, sino que a lo mejor puede estar pensando más para sí mismo mientras que el escriba le está escribiendo, y luego ya cuando va el retroceder al pasado ya es narrador en primera persona. Muy bien. Vale, pues si os parece, pasamos a la segunda persona, ¿vale? Este es el tipo de narrador menos utilizado y tiene las características del narrador intradiegético que hemos dicho al principio, porque suele contar su propia historia. Es un tipo de narrador que busca la complicidad del lector y por eso se dirige constantemente a él. Aunque utiliza los paradigmas de la segunda persona, es decir, el tú, te, a ti, ustedes, etc., el personaje desdobla su personalidad y habla consigo mismo como si lo hiciera con otro.
es también el narrador que suele contar los acontecimientos de su vida. No, bastante épico. Yo creo que, fíjate tú que, aunque te digo una cosa, romper la cuarta pared no es únicamente y exclusivo de este narrador. Por ejemplo, en El Hobbit, Tolkien, Tolkien, perdón, que realmente tenía dudado, pues el escritor en algún par de ocasiones, creo recordar, que rompía la cuarta pared y te pone a hablarte a ti, es decir, al lector. Y realmente el narrador no es ningún personaje de la historia. Te va contando un poco lo que le va pasando a Bilbo, cómo va conociendo a los enanos, luego cómo le recluta Gandalf, y luego cómo pues se encaminan a la gran campaña de ir a ver al dragón, por así decirlo, y a recuperar la piedra para Thorin. Pero yo creo que aquí, o sea, lo de romper la cuarta pared ya no es única y exclusivamente un rasgo distintivo de este narrador. Romper la cuarta pared, que sepáis, todos los que nos estáis oyendo, que es algo que podéis hacer tanto en primera y tercera persona. Es cierto que es un recurso un poco raro, por así decirlo, pero que si no se abusa de él y se utiliza en algún momento para conseguir la complicidad del espectador o del lector y también para hacerlo a modo de broma, pues sí que es cierto que pues podría funcionar bastante bien. Sí, lo que decía antes, en primera persona igual es el más arriesgado usar la cuarta, de romper la cuarta pared. Pero sí. Claro, es que al final estamos hablando de eso. Esto de romper la cuarta pared, dependiendo de cómo sea la historia, ya no tanto. Es que hacer lo que te has dicho, Jaime, de hacerlo en plan una broma, un momento puntual, es que esa pequeña broma o ese momento puntual, si es una novela más seria, más que tienes que estar muy inmerso, o yo qué sé, volviendo al caso de que estás investigando un caso o algo, que depende de cómo lo hagas, te puede sacar de estar ahí metido en la trama. Entonces, yo creo que hay que saber valorar cuándo utilizar ese método, un poco en función de cómo sea tu historia. Si crees que podría casar con tu estilo de historia a la que estás escribiendo o que tienes pensado escribir. Totalmente de acuerdo. Ya que has mencionado al Hobbit, Bilbo también está narrando su propia historia pasada, igual que pasa con el del Nombre del Viento. O sea que él mismo es el escriba, ¿no? Pero claro, estamos viviendo lo que él ha escrito, su escrito, básicamente. Luego lo que le pasa en El Señor de los Anillos sí que es presente. Que yo recuerde... Bueno, es presente, pero porque se va Frodo, no se va él. Claro, exacto. Pero... Ahí Bilbo, o sea, es cierto que aparece al principio, pero ahí el protagonista no es Bilbo como tal, sino que es más bien Frodo. Aunque es cierto que el problema es que en El Señor de los Anillos el tema del protagonismo no está del todo claro. No es solamente únicamente Frodo. Es decir, también está pues el tema Gandalf, Aragorn y pues y un par de personajes más, que parece que no, pero también tienen su papel de protagonismo. Entonces ahí en El Señor de los Anillos, o sea, sí que es cierto que Frodo tiene un papel principal, pero si tuviéramos que decir quién es el protagonista de la serie, perdón, de la saga, ya no lo tengo tan claro, Hacemos nosotros en Galdin que hay varios grupos que se van por tramas diferentes y tienes puntos de vista en todos esos grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos se convierten en protagonistas en un punto determinado de la historia. Entonces, ¿quién tiene más peso? Pues según la historia, le da más peso a Frodo porque lleva el anillo, que es la carga más pesada que supuestamente solo Frodo puede llevar, porque si la lleva cualquier otro se corrompe. Ese gran protagonismo por ese concepto. Pero en realidad todos los protagonistas que salen son protagonistas ya no principales, pero sí en conjunto tienen un protagonismo principal, ¿no? Claro, al final varios de los personajes son muy protagonistas en la historia. ¿Quién es el principal? Pues lo que habéis dicho es Frodo. De hecho es más que nada él también, porque es con quien empiezas la historia y con quien acabas la historia. Entonces, es como el epicentro de... Luego los otros se van uniendo a él.
y se van dividiendo los grupos y a partir de ahí pues tienes diferentes frentes en los que hay otros de los personajes que cogen mucho peso y se pueden convertir en protagonistas de la historia incluso, pero con el que empiezas y con el que acabas y al que se le van uniendo y demás es un poco más él. Entonces yo creo que por ahí es el hecho de que él sea el protagonista de la historia. Ujú. Vale, pues venga, nos vamos a la tercera persona. El narrador en tercera persona, o narrador externo, se encuentra en la mayoría de los casos fuera de la historia, por lo que también se conoce como narrador extradiegético. Ya diegético otra vez. Aquí la voz narrativa se dirige a uno o varios personajes de forma directa. Sin embargo, pueden distinguirse tres tipos de narrador en tercera persona según el conocimiento que tiene en el mundo creado por el autor, que es lo que comentaba al principio, ¿no? Tenemos el omnisciente, el equisciente y el deficiente. Yo debo decir que, o sea, está muy bien explicado, pero si os soy sincero, el deficiente creo que nunca lo he visto. Nunca creo que he encontrado un narrador que sepa menos que uno de los personajes. Estoy tratando de hacer memoria y ahora no me sale ningún título a renombrar, que a ver, que está bien que se valore esta posibilidad y alguno que nos esté escuchando a lo mejor lo valora para escribir una novela en la que se muestra un narrador deficiente, un narrador que ha sacado menos de un 5 en el examen. Pero fuera de bromas, debo decir que por norma general yo creo que se suele usar el omnisciente, ¿no? Aquel especie de mini dios, por allá, por decirlo de alguna manera, que sabe todo, o casi todo. Desde luego sabe más que el propio personaje, sabe que los personajes que se ven en la historia. Pero un deficiente o un equisciente, si me apuras, debo reconocer que ahí yo me pierdo. Tal vez haya visto un equisciente y no me haya percatado, pero el deficiente estoy casi seguro que nunca lo he visto, nunca lo he presenciado. Sí, estoy un poco como Jaime, ¿eh? Realmente el deficiente no caigo ahora mismo en ningún caso y el equisciente no estoy seguro de si ahora... tampoco se me ocurre ninguno. Yo creo que el más común cuando estás narrando en tercera persona es el omnisciente, que al final es el que, como ha dicho Jaime, es como un pequeño dios que lo sabe todo. Está en todos lados, lo puede ver todo y lo puede narrar todo porque se mueve a cualquier punto en cualquier momento. A ver, según la definición, ¿vale? El deficiente conoce menos que el protagonista acerca de la historia. Registra únicamente lo que puede ser visto y oído, sin penetrar en la mente de ninguno de los personajes. Por esta razón, este tipo de narrador puede recibir también el nombre de narrador objetivo, porque no incluye ninguna subjetividad en su narración. A ver, no es visto así, no es tan raro. No en todas las novelas sabemos lo que piensan los protagonistas. Sí, por sus acciones y por la intención que tienen, pero no sabemos realmente lo que están pensando. Eso es casi la mayoría de narraciones. Entonces, igual el deficiente no es tan extraño como parece, ¿no? A ver si nos basamos solo en los pensamientos, que la mayoría de las veces en una... Bueno, es que claro, vuelvo a la fantasía, ¿eh? Es que yo, la cabra tira al monte. Hay tantos personajes y tienes que centrarte en los pensamientos y tal. Por sus acciones puedes deducir lo que piensan, por cómo son, cómo actúan, un poco, pero sí que es verdad que no vas a los pensamientos de cada uno de ellos porque sería ya hasta demasiado engorroso. Entonces, si nos basamos en que el eficiente solo que esa parte de no lo coge, entonces sí, no es tan raro. Pero yo creo que se basa un poco más en cosas que están ocurriendo ajenas al personaje, no a los pensamientos como tal, pero en otras partes del mundo, con otras zonas, con otros acontecimientos que están pasando. Entonces, un poco el deficiente yo lo creo que es como narrarlo en tercera persona con un híbrido de primera persona que solo ves lo que está viendo el protagonista con el que estás, no puedes saber más allá, no sé, es un poco lo que yo creo que es. Sí. O sea,
una novela como tal, o sea, que puedo estar completamente equivocado, pero una novela en la que tenemos un narrador deficiente es, no sé, no me atrevo a decir que sea un fracaso, ni mucho menos, pero sí que es cierto que tener un narrador deficiente, un único narrador, y que encima que sea deficiente en una novela, es que me parece casi como un estorbo, porque dices, bueno, si este tío sabe menos de los personajes y no va a aportar nada nuevo, mejor que se calle, mejor que sean los personajes que cuenten ellos su historia. No necesito una tercera voz que esté incordiando. En cambio, si es en un momento dado, pero esto ya es otra historia, si en un momento dado pongamos que están en un momento de investigación, lo que habéis dicho antes, están tratando de reconstruir una serie de hechos y entonces acuden a un periodista y el periodista pues cuenta los hechos de tal manera en cómo sucedieron. Leen el artículo o les cuenta a él lo que pasó y ahí sí que tendríamos a lo mejor un narrador deficiente porque él no sabe cómo se sentían y a lo mejor no tiene todos los datos. Entonces ellos lo leen y luego van a interrogar a los personajes y luego los personajes les aporta un punto de vista o les cuentan la historia mucho más enriquecida que el artículo pues leyeron. O sea, que el artículo a lo mejor se quedó solamente en datos superficiales, mientras que cuando van a hablar con los otros, con el resto de individuos de la historia, el resto de individuos que están dentro del artículo descubren que la historia era mucho más compleja de lo que les contaba el periodista. Ahí sí, ahí a lo mejor ese jueguecito podría estar muy bien usado, pero ya te digo yo que una novela en la que aparece un único narrador y que encima que ese narrador sea deficiente, pues me parece, no sé, me parece casi como hacer pollo, pero sin pollo. Haces pollo, cocinas un plato de pollo, pero lo haces con pavo. Es un poco estúpido. Ojo que el pavo es de más calidad, ¿eh? Ojo. Sabe un Bueno, poco diferente, ya me has pero... entendido. Ya me habéis Sí, entendido. sí, Es sí. como si pones foie, pero en vez de ser de pato, es de cerdo. Has dado en el clavo, porque el más utilizado para este tipo de narración es la narración periodística. Ahí está, ahí está. ¿Lo ves? O sea, yo, claro, a lo mejor, fíjate tú, ahora que lo estamos pensando, puede ser que sí que lo haya leído algo, pero claro, yo lo que me refería es no todo un libro narrado por un narrador de este tipo. O sea, es decir, a lo mejor en un momento dado ha aparecido este narrador deficiente y y si le juegas bien tus cartas, pues oye, pues parece que puede funcionar en determinados fragmentos, pero no todo el libro, porque entonces si es todo el libro, yo creo que al lector se le va a hacer muy pesado y muy monótono. Hombre, yo esto me lo imagino en una película tipo como George de la Jungla, pero que el narrador sea de este tipo deficiente, entonces, claro, ya puedes hacer el juego con todos los protagonistas, todos los personajes que aparecen, haciéndole cara de asombro, pero mal, diciendo, "Ey, es que no se entera de nada de lo que está diciendo el pobre narrador este, ¿sabes? O sea, hacer uno más así de cómico. Ahí sí que creo que quedaría bien. Pues no, no se puede ser. Lo que pasa es que, joder, había una película de, hablando que lo dices, una película de Tarzán o de George de la Jungla, en la que el narrador, es cierto que contaba los hechos, solamente los hechos que veía, creo recordar, pero ya no estoy muy seguro de si era deficiente. Yo creo que era equisciente, que sabía lo mismo que ellos, pero deficiente no, no me suena. Es que ya estamos, esto es entrar en materia fina, ¿eh? O sea, ha sido meterse casi en camisa de 11 varas. Venga, Víctor, ¿no recuerdas qué era? ¿Qué quieres que te lo pregunte? No. Yo te estoy preguntando a ti. No trates de escaquearte. Yo soy el que te está preguntando a ti. Camisa 11 varas es cuando, en la época medieval sobre todo, se asediaba un castillo o una muralla. Entonces, la muralla, en este periodo, se le llamaba camisa. La camisa era la parte de la muralla que estaba entre dos torres. Entonces, ¿qué pasa? Si te metes en una camisa, en este caso un muro entre dos torres, que además suelen o solían tener unas 11 varas de alto, pues estás básicamente muerto, ¿no? Porque si tienes que escalar un muro de 11 varas con dos torres alrededor
tirándote flechas, aceite hirviendo o lo que sea, o piedras, pues difícil que sobrevivas. 10 de Bien, 10. bien. Sí. Buenos reflejos. Sí. Fácil, muy fácil ese. Ya buscaré otra pregunta odiosa a ver si me la sabe responder. Sí. Bueno, pues... Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que nos comentéis cositas. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin todo junto, y tenéis el link directo a este servidor en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @j_barongrau, barón con B, tanto a Daniel como a mí. Nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. ¡Buen viaje, aventurero! Pues muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Pues aventureros, escritores, muchas gracias por haber estado ahí y ya sabéis, a seguir escribiendo y a seguir narrando.